Las nuevas imágenes del telescopio James Webb han dejado a los investigadores en estado de shock. En lugar de profundizar en nuestro conocimiento del universo, las imágenes revelan un hecho perturbador. Nuestra comprensión física no es suficiente para explicar la naturaleza del cosmos temprano. Donde la teoría del Big Bang alcanza sus límites, hay que aplicar nuevas hipótesis de origen. Pero ¿cómo podría haberse formado el universo en detalle? ¿Y por qué el nuevo descubrimiento empuja incluso a los astrónomos más experimentados a sus límites? Mantente en sintonía y descúbrelo junto con nosotros. El Big Bang. Antes de entrar en más detalles sobre el revolucionario descubrimiento sensacional, refresquemos nuestra memoria por un momento. Entonces, ¿qué hay detrás del concepto a menudo citado del Big Bang que se sabe que describe la creación del universo? Bueno, contrariamente a la primera suposición y algunas representaciones, no fue una explosión bruta en un espacio existente. Fue más bien el espacio en sí el que se originó hace unos 13.800 millones de años, junto con la materia y el tiempo a partir de una singularidad original. Una vez más, brevemente al recordatorio, en el mundo de la física y la astronomía, la designación singularidad describe lugares donde la gravedad es tan extrema que la curvatura del espacio-tiempo diverge, o en otras palabras, es infinita. Pero, ¿cómo podemos estar seguros hoy, tantos miles de millones de años después del nacimiento del universo, de que nuestro hogar cósmico se formó en el marco de tal proceso? Esto, con respecto a los expertos, se refiere a una característica que es inherente al universo desde el momento de su existencia. Se expande sin control. Pero también, en este caso, es necesario considerar una cosa. El cosmos no se expande a un espacio existente. Es el espacio el que se hace más grande incesantemente. Ahora es posible que los expertos consideren la expansión del cosmos hacia atrás y calculen de vuelta a ese punto que encarna el origen del universo. Como una prueba sobresaliente de la corrección de la teoría del Big Bang, se enumera la prueba de la radiación cósmica de fondo de microondas, una radiación casi isotrópica que llena todo el universo y representa una reliquia de los primeros días del cosmos. En este punto, sin embargo, cabe mencionarse que las teorías individuales del Big Bang no se ocupan explícitamente del nacimiento real del universo, sino de la fase inmediata posterior. En detalle, nos movemos aquí en un orden de magnitud entre el llamado tiempo de Planck, es decir, alrededor de 10 a la potencia de menos 43 segundos y 400.000 años después del Big Bang. Y aunque hasta ahora no tenemos idea de cómo era el estado cósmico antes de la misteriosa época de Planck, la teoría del Big Bang tiene una posición inquebrantable dentro del modelo estándar de cosmología. Por lo tanto, las cosas se vuelven particularmente complicadas cuando los investigadores descubren algo que simplemente no se puede reconciliar con nuestras teorías actuales y que incluso proporciona razones para cuestionar todo lo que creemos que sabemos sobre el origen del universo. Galaxias imposibles. Si uno sigue exactamente esas tesis comunes, entonces las primeras estrellas comenzaron entre 200 y 300 millones de años después del Big Bang para brillar y alejar la edad oscura. ¿Cuándo los primeros cuerpos celestes brillantes se unieron en galaxias adultas? ¿Y qué tan rápido crecieron? Todavía es completamente incierto. Una primera pista para la solución de este acertijo galáctico fue proporcionada por algunas de las primeras imágenes de James Webb. Ya en julio de 2022, los expertos anunciaron que el telescopio espacial había detectado una serie de galaxias, algunas de las cuales ya existían 300 millones de años después de la formación del universo. Sin embargo, en comparación con las estructuras que nacieron en los millones de años siguientes, estas seguían siendo significativamente más pequeñas y de menor masa. Un esquema que concuerda perfectamente con los modelos oficiales de los investigadores. Después de todo, la densidad de la materia en el universo joven simplemente no era suficiente para formar galaxias del tamaño de la Vía Láctea. ¿O sí? Lo que comenzó como el descubrimiento de 6 puntos de luz llamativos y rojizos brillantes fue en última instancia desencadenar una de las mayores crisis astronómicas del pasado reciente. ¿Pero qué había pasado? Aunque las galaxias recién descubiertas tienen una edad comparable a la de los poseedores de récords anteriores, son casi tan masivas como nuestra galaxia natal hoy en día. Esa investigación astronómica es ahora más rica en un misterio tentador, gracias al equipo dirigido por Ivo Labbé, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Melbourne. Después de examinar una serie de imágenes tomadas por la cámara de infrarrojo cercano NIRCam, los expertos finalmente se toparon con las fuentes de luz antes mencionadas.
Con la ayuda del cambio de rojo, los científicos calcularon que la luz de esos objetos necesitaba más de 13.000 millones de años para rozar nuestro ojo terrestre. En consecuencia, estamos lidiando con estructuras que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. La evaluación de las características proporcionó de nuevo la comprensión de que Webb había capturado 6 galaxias muy tempranas en la imagen. Y de hecho, 6 galaxias que eran tan masivas que contradicen las suposiciones habituales de la cosmología. El callejón sin salida astronómico. En lugar de encontrarse con los enanos galácticos esperados, Webb identificó estructuras que eran casi tan masivas como la Vía Láctea, a pesar de su fecha de formación temprana. Si uno sigue el análisis de los datos recopilados, las colecciones de estrellas ligadas gravitacionalmente ya poseían más de 10.000 millones de masas solares en ese momento. Una de ellas incluso podría haber roto la marca de 100.000 millones de masas solares. El problema, según nuestro conocimiento actual, esto simplemente no era posible. Un pensamiento que también atravesó las cabezas de los científicos, porque creían al principio que habían cometido un error. Sin embargo, esta sospecha no pudo confirmarse en el contexto de investigaciones de seguimiento detalladas. La única esperanza que queda de los expertos consiste ahora en el hecho de que los 6 objetos no encarnan en verdad, con mucho, las galaxias más masivas de los primeros tiempos, sino otras formaciones como, por ejemplo, agujeros negros que se encuentran ocultos detrás de un velo de polvo impenetrable. Pero si crees que esto resuelve el misterio, te equivocas. Incluso en este caso, habría habido mucha más masa estelar en el universo primitivo de lo que se suponía hasta ahora. Dado que poco después del Big Bang no existía suficiente materia normal para formar tantas estrellas en un periodo de tiempo tan corto, los objetos detectados están en marcada contradicción con prácticamente todas las teorías cosmológicas comunes. Incluso si solo una galaxia resulta ser real, esto iría más allá de los límites de nuestras suposiciones anteriores. Para poder explicar la existencia de las estructuras, la densidad de la materia en el cosmos temprano tendría que haber sido hasta 5 veces mayor de lo que se suponía hasta ahora. El otro enfoque de explicación, no menos misterioso, se basa en el hecho de que las galaxias se desarrollaron de una manera que hasta ahora es completamente desconocida para nosotros. El debate del Big Bang. Esto y otros descubrimientos proporcionan el hecho de que, en la actualidad, más y más investigadores se alejan de la teoría del Big Bang. Muchos astrónomos que muestran un punto de vista más alternativo se quejan del hecho de que no son escuchados en las revistas científicas. Incluso más, quien expresa sus dudas sobre las tesis existentes está estampado bajo la mano del héroe incluso como loco. Sin embargo, una cosa es indiscutible. También los expertos que todavía se aferran al Big Bang se enfrentan una y otra vez con preguntas a las que no hay respuestas claras. Esto incluye preguntas particulares como ¿por qué y cómo? ¿Cómo es posible que hace 13.800 millones de años se creó algo literalmente de la nada? ¿Puede algo formarse de la nada? ¿Y hubo algo que detonó esto? ¿O fue meramente coincidencia? En este sentido, Stephen Hawking señaló que el tiempo en sí solo comenzó con el Big Bang. En consecuencia, este proceso no podía haber sido desencadenado por algo o alguien. No menos controvertido es la cuestión de la radiación uniforme y la densidad en el cosmos. No importa en qué dirección o a qué distancias miramos. En una gran escala, densidades y distribuciones similares de galaxias, nebulosas y radiación existen en todas partes. Los expertos conservadores explican esto con la inflación cósmica. Otros expertos toman esta suposición y la giran un poco más. De acuerdo con la inflación caótica, es posible que este proceso se haya paralizado solo en algunos subrangos en forma de burbuja y continúe de otra manera eternamente. Esto también significa que una multiplicidad de subuniversos se forma en las burbujas, por lo que cada mundo cósmico contiene sus leyes físicas individuales. En contra de estos antecedentes, por lo tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si el cosmos no encarna el gran conjunto en absoluto? Incluso más. Si otro universo ya existía antes que el nuestro, bueno, en ese caso el Big Bang se convertiría en un Big Bounce. Teorías alternativas. Si seguimos esta teoría, palabras como comienzo y fin son pantanos en un contexto cósmico. Lo que comúnmente nos referimos a cómo el Big Bang fue de hecho nada más que una transición cíclica.
Tan pronto como este universo existe, uno nuevo crece fuera de él. De acuerdo con esto, el universo que forma parte de una estructura multidimensional dentro de este modelo está sujeto a un ritmo eterno de colapso y resurrección. Sin embargo, este no es el único enfoque de explicación que se lleva al campo aparte de la teoría del Big Bang. Ya en 1955, por ejemplo, apareció un artículo en el Cosmic Times de la NASA, argumentando que nunca ha habido una gran explosión, porque el universo ha existido durante un tiempo infinito. La expansión del cosmos también es inexistente. La formación constante de la materia simplemente da la impresión de que el universo se está expandiendo constantemente. La igualmente más emocionante como la teoría de origen más controvertida viene de nuevo del mundo de la física cuántica y la teoría de cuerdas. Supuestamente los experimentos mostraron que el universo y todo en él, de hecho, no existe en absoluto. En palabras simples, lo que percibimos como el universo visible no es nada más que un holograma plano proyectado en una esfera. En consecuencia, es posible que juntos con nuestra realidad sea el resultado de una simulación superordenada. Lo que al principio suena como la trama de una loca película de ciencia ficción, se puede reconciliar con la llamada escala de Kardashev. Esta categorización indica hasta qué punto se desarrolla una civilización sobre la base de su uso de la energía. Si realmente hay una civilización de tipo 3 que es capaz de usar el poder total de una galaxia de crecimiento completo, podría haber tenido éxito en la creación de una simulación perfecta con la ayuda de un llamado cerebro de Matryoshka. Pero si realmente desearíamos saber la verdad en tal caso, es otro asunto. ¿Qué era antes del Big Bang? Nada. Algo que simplemente no podemos imaginar. ¿Otro cosmos o el universo posiblemente siempre existió? La gran pregunta sobre el antes. Los humanos estamos casi obsesionados con las preguntas: ¿qué pasó al principio de los tiempos y qué pasó antes de eso? Como si en la respuesta a estas preguntas el santo grial de la ciencia y tal vez también del ser humano miente. Astrónomos, cosmólogos y físicos investigan esta cuestión durante décadas y más. Si preguntamos sobre el antes, hasta ahora siempre se trataba del tiempo o el espacio antes del Big Bang. Pero probablemente ya te hayas dado cuenta, en la actualidad hay una pregunta completamente diferente. ¿Existió el Big Bang? Desde el verano del año pasado, la teoría del Big Bang ha vacilado enormemente. Todavía nos referimos a la teoría del Big Bang aquí y allá en este video, simplemente por la razón de que fue la base de todas las suposiciones adicionales sobre el origen y también el posible estado antes del comienzo durante casi 100 años. Todo lo que sabemos o pensamos saber sobre los comienzos del universo proviene de modelos matemáticos y simulaciones. Incluso de la teoría del Big Bang hay diferentes variantes que difieren ligeramente. Todas estas teorías se refieren al momento real de nacimiento del universo y al momento inmediatamente posterior. Lo que era antes del Big Bang, podemos decir en la actualidad aún menos con certeza. Todas las teorías en torno al momento de nacimiento del cosmos tenían que estar de acuerdo con las ecuaciones de la teoría de la relatividad clásica de Einstein, hasta ahora. Durante casi 100 años, estas suposiciones matemáticas y físicas básicas sobre la naturaleza de nuestro cosmos se consideraron lo último en astronomía y cosmología. En términos muy simplificados, la teoría de la relatividad proporcionó las bases para todos los cálculos y simulaciones de velocidades, aceleración, espacio, tiempo y masa, así como las relaciones entre ellos. La fórmula de Einstein es en gran medida correcta hasta hoy. Sin embargo, nunca podría describir toda la creación. La mecánica cuántica, con la que Einstein estuvo en guerra toda su vida, proporciona nuevos enfoques y espacios que son compatibles con la teoría de la relatividad, pero también deben dejar espacio para lo nuevo y lo desconocido. El universo creado desde un punto de partida. Las teorías anteriores sobre el Big Bang dicen que todo el cosmos que podemos ver hoy surgió de un solo punto de partida. Esto puede haber sido tan pequeño que era más pequeño que un átomo. La base de la teoría del Big Bang es el fenómeno de la singularidad. Eso dice que todo el potencial del cosmos gigantesco y a la deriva de hoy estaba contenido en un solo mini punto.
Poco después del Big Bang, el cosmos podría haber sido una sopa primordial densa, increíblemente caliente y agitada. El momento inicial en el que todas las fuerzas primitivas desarrolladas más tarde del cosmos todavía estaban agrupadas en una sola energía, se llama la era de Planck. Solo mucho más tarde surgieron las fuerzas de electromagnetismo, la gravitación, así como la interacción débil y fuerte, que siguen siendo efectivas hoy en día. Para aprender más sobre el comienzo y por lo tanto tal vez sobre lo que vino antes, los investigadores necesitarían saber más sobre la naturaleza de la primera energía durante esta era de Planck. Mientras tanto, los investigadores asumen que había algún tipo de gravedad trabajando aquí, solo que esta gravedad no era atractiva, tal como la conocemos por la gravedad de nuestra Tierra o incluso por la atracción gravitacional del Sol. Más bien, esta fuerza gravitacional se alejaba y se separaba. Ya en los primeros momentos había un mar de neutrones, protones, electrones, antielectrones o positrones, fotones y neutrinos en el cosmos. En el primer segundo del universo joven, los neutrinos se desacoplaron para formar el fondo del neutrino cósmico. Sin embargo, durante mucho tiempo las temperaturas seguían siendo demasiado altas para que las partículas formaran enlaces sólidos. Solo mucho más tarde se fusionaron elementos pesados y la primera molécula fue muy probablemente el hidrógeno. Después de más de 100.000 años, el hidrógeno y el hidruro de helio reaccionaron para formar hidrógeno molecular, que sirvió como combustible e insufló nueva energía en el conjunto. Estos procesos finalmente hicieron posible la formación de las primeras estrellas. ¡Que haya luz! Y se hizo la luz. Hace unos 370.000 años, los átomos recién formados de hidrógeno y helio con trazas de litio comenzaron a liberar fotones, pequeñas partículas de luz. Y estos fotones de, digamos, la primera hora del universo, que todavía podemos observar y medir hoy como el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es, por lo tanto, la posibilidad de observación más antigua que tenemos en la actualidad sobre el universo. Pero ya ves que esta fuente de información deja abierta una época de al menos 370.000 años, donde simplemente no sabemos lo que ha sido. ¿Puede un telescopio mirar hacia atrás del Big Bang? El nuevo telescopio James Webb tiene un alcance de unos 13.500 millones de años. Ahora, por supuesto, uno podría tener la idea de que los científicos pueden usar el telescopio para mirar hacia atrás a casi el Big Bang. En teoría, la idea suena bien, pero en la práctica, un telescopio solo puede mirar hacia atrás en el tiempo hasta el punto en que se creó la luz en el espacio. Después de todo, el telescopio no captura nada más que luz. Dado que muy probablemente no había luz en la era de Planck, no podemos ver hasta esa era oscura con nuestras capacidades técnicas actuales. Ahora, en la Tierra tenemos otros telescopios por esta razón. Instalaciones como el radiotelescopio Square Kilometre Array en Sudáfrica en realidad escuchan casi el Big Bang. Sin embargo, nadie ha escuchado este evento hasta ahora. Ahora se está poniendo a prueba el Big Bang. Según los últimos hallazgos, o no existía en absoluto o se encuentra mucho más atrás en el tiempo que solo 13.800 millones de años. También es concebible en el momento que el proceso del nacimiento del universo fuera completamente diferente de lo que los investigadores han calculado hasta ahora. Queríamos dedicarnos en este video en realidad no también a la cuestión del Big Bang, sino a ver el momento o el estado del cosmos antes del punto de partida. Sin embargo, para entender mejor las siguientes teorías y tener una imagen de la tesis de los investigadores, es bastante bueno conocer la suposición anterior del Big Bang y los presuntos eventos en el universo joven. Pero ahora echemos un vistazo a cuáles son los modelos explicativos más comunes y espectaculares sobre los eventos anteriores al comienzo del universo. Nuevas teorías sobre el tiempo anterior al comienzo de nuestro tiempo. Durante mucho tiempo, hubo 3 suposiciones estándar alrededor de la época anterior al comienzo de nuestro tiempo. Uno dijo que simplemente no había nada antes de eso. El otro dijo que nuestro universo se desarrolló a partir de un cosmos predecesor. La tercera variante suponía que antes del origen de nuestro cosmos,
podría haber existido algo que simplemente no podemos imaginar con nuestras posibilidades científicas y la capacidad de pensamiento de nuestros cerebros. Mientras tanto, estas suposiciones básicas se han unido a muchas otras teorías emocionantes que se basan en gran medida en los últimos hallazgos de la mecánica cuántica. La idea de la fluctuación cuántica como origen del universo establece que antes del nacimiento de nuestro cosmos actual, existía un terreno primordial en el que solo había cuantos en su forma indefinida. El potencial estaba presente, pero no importaba. Aún más atrás, un cosmos precursor podría haberse derrumbado al final de su tiempo. El potencial que se materializó antes se disolvió en un evento final y entró en el todavía misterioso terreno primitivo de todo ser. Allí, este potencial durmió tal vez un segundo, tal vez eones. No está seguro de si este estado entre dos universos conoce la dimensión del tiempo. Mientras tanto, la mecánica cuántica está tan lejos que puede decir que en realidad no puede haber nada. Ahora, sin embargo, aún no sabemos hasta dónde llegan las posibilidades de explicación de la física cuántica. En pura teoría, debería haber habido algo antes del nacimiento de nuestro cosmos, como el potencial ya mencionado en el estado de reposo equilibrado. Ahora los investigadores han descubierto sobre la base del movimiento de la radiación de fondo cósmico que el universo se expande. Al principio se veía completamente así, como si todo el cosmos conocido hasta ahora se expandiera desde una fuente. Esta fuente sería el Big Bang. Mientras tanto, sin embargo, han aparecido irregularidades en estas observaciones, según las cuales también sería posible que solo una parte de todo el cosmos se alimentara de esta fuente. En un lenguaje sencillo, esto podría significar que puede haber otras secciones en nuestro universo total que se originaron a partir de un evento inicial diferente, pero todavía podemos estar compartiendo un espacio. Hasta ahora tampoco es seguro de si todas estas partes se originaron al mismo tiempo. La teoría del universo de las burbujas afirma que puede haber muchas burbujas individuales dentro de un universo increíblemente grande y posiblemente incluso infinito. Las burbujas pueden ser de diferentes edades y tamaños según las teorías cuánticas. Además, pueden prevalecer diferentes tamaños físicos y también dimensiones de tiempo en las burbujas. Puedes imaginar el universo alimentado de muchas fuentes, como los burbujeadores de agua en un baño termal. Los burbujeadores soplan el agua con diferente intensidad a través de diferentes boquillas y hacia el mismo lugar. En este caso podría haber habido muchos otros subuniversos, con una increíble variedad de historias de fondo antes de que se formara nuestro rincón. El multiverso va incluso un paso más allá, porque de acuerdo con esta teoría hay innumerables dimensiones y mundos. ¿Qué había realmente al principio? Para entender el universo primitivo, debemos llegar al punto en que el tiempo y el espacio, tal y como los conocemos hoy en día, ni siquiera existían. Según la teoría del Big Bang, todo el potencial permanecía en un estado de equilibrio perfecto. Considerado con nuestros métodos de medición física, este estado corresponde a la nada. Por un cambio mínimo, el universo surgió de un solo punto de partida. Puedes imaginar este punto pequeño, más pequeño que todos los puntos que pudimos ver a simple vista. Y al mismo tiempo, este punto correspondía a todos los puntos que existían. Con el Big Bang, la inflación cósmica comenzó instantáneamente. El universo primitivo se separó como una sopa inimaginablemente caliente y densa. No sabemos si el espacio surgió solo de este modo, o si esto ya existía antes. Ya la primera fase de la inflación correspondía a una multiplicación de 90 veces. Dentro de la fracción de segundo, el cosmos creció en el momento del Big Bang de tamaño subatómico al de una pelota de golf. Después de eso, el crecimiento del universo continuó hasta hoy. El universo se enfrió mínimamente, pero según cálculos anteriores, hacía demasiado calor durante 400.000 años para formar materia o luz. La era de la creación de la luz duró supuestamente más de 500 millones de años. Se formaron primeras estrellas que al principio todavía brillaban individualmente en el universo o formaban cúmulos estelares desordenados.
Se supone que las estructuras de galaxias con un orden alto en forma de espiral o de disco existieron solo después de alrededor de 1.000 millones de años o incluso más tarde. Pero ahora el telescopio espacial James Webb ha encontrado al menos 6 galaxias que se formaron completamente solo 500 millones de años después del Big Bang. Un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota incluso ha descubierto lo que en realidad es una pequeña galaxia que dio lugar a un número extremadamente grande de nuevas estrellas para su tamaño. El volumen de la galaxia es solo alrededor de 1/1000ª parte de la Vía Láctea, pero formó aproximadamente el mismo número de estrellas por año que nuestra galaxia en el momento en que emitió la luz que podemos ver hoy. Las otras 5 galaxias también mostraron características muy diferentes de lo que los investigadores habían esperado. Esto muestra una imagen muy diferente del cosmos temprano de lo que se pensaba anteriormente. El estudio de estas primeras galaxias ayudará a los científicos a averiguar más sobre cómo y cuándo se formaron las primeras estrellas y galaxias después de la era oscura del universo. Actualmente hay una creciente pregunta sobre si el periodo de tiempo, de hace poco más de 13.000 millones de años, realmente muestra los comienzos del cosmos, o si también necesitamos repensar por completo la edad del universo. Revolución cósmica gracias al telescopio espacial James Webb. Cuando se lanzó el telescopio espacial James Webb, o JWST para abreviar, estaba claro para los científicos de todo el mundo que las nuevas posibilidades tecnológicas únicas traerían impresiones completamente nuevas del cosmos. Esto era por supuesto deseado, y exactamente porque la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la ESA habían invertido alrededor de $10.000 millones. Después de que el Hubble ya nos hubiera acercado a la inmensidad del cosmos durante más de 20 años, el telescopio sucesor iba a mirar aún más al espacio. El rango de James Webb corresponde a al menos 13.5 billones de años. Por lo tanto, el nuevo telescopio no parece mucho más lejos de lo que podría ver su predecesor Hubble. Pero la vista de Webb es más nítida. Los investigadores pueden estudiar objetos a miles de millones de años luz de distancia, solo por cambios mínimos en sus emisiones de luz o por desplazamiento al rojo. Cuanto más nítida sea la imagen, mejores resultados de medición saldrán de los análisis. Naturalmente, los astrónomos querían usar el nuevo telescopio para aprender más sobre las estrellas y galaxias que estaban presentes poco después de la formación del universo. Estudiar las primeras estrellas y galaxias es uno de los objetivos principales de la misión de Webb. El agujero negro más antiguo. Los científicos han hecho otro hallazgo sensacional con el telescopio James Webb. Han descubierto una estructura que podría ser el agujero negro más antiguo conocido del universo. Gracias a los sensores de ultra alta potencia del telescopio, las estructuras que revelan la presencia de un agujero negro se han detectado por primera vez en un momento alrededor de 570 millones de años después del anterior Big Bang. Los agujeros negros son las reliquias de las viejas estrellas muertas. Además de eso, esta fascinante estructura también es un agujero negro supermasivo. Por lo tanto, es probable que varios agujeros negros ya hayan chocado aquí y se hayan fusionado en uno. Otro posible escenario sería la explosión de una estrella muy grande y masiva. Pero si estos eventos ya tuvieron lugar 570 millones de años después del Big Bang, esto significaría que las estrellas que formaron el agujero negro al final de su vida deben haber sido mucho más antiguas. Los astrónomos de hoy en día ya saben que las primeras estrellas probablemente tuvieron vidas bastante cortas. Los superfúnebres azules pueden haberse quemado después de solo unos pocos cientos de miles o millones de años. Sin embargo, esto no explica la existencia de un agujero negro de estas proporciones tan pronto después del Big Bang. Las 6 galaxias descubiertas que ya estaban tan estructuradas, brillantes y ricas en estrellas al supuesto comienzo de los tiempos, también hablan un idioma completamente diferente. Para formar tales galaxias se necesita tiempo. Nuestra propia galaxia probablemente alguna vez no fue más que una colección de algunas estrellas. Luego se formó un cúmulo de estrellas. Las estrellas explotadas formaron agujeros negros. Estos chocaron y se convirtieron en agujeros negros cada vez más grandes. Eventualmente, los gigantescos agujeros negros comenzaron a atraer más y más estrellas a su vecindad. Su gravedad tira de las estructuras circundantes en formas de disco o espiral y se forman galaxias. Este proceso lleva miles de millones de años.
La cuestión de cómo los agujeros negros en el crepúsculo cósmico podrían crecer tan grandes en tan poco tiempo, y la cuestión de cómo se completaron las galaxias 200 o 300 millones de años después del Big Bang, mantendrá a los científicos ocupados durante bastante tiempo. La galaxia CIRS 1019. CIRS 1019 ya se descubrió en los datos del Hubble cuando un equipo de científicos estaba buscando los rastros de luz más antiguos de la formación estelar. Esta primera luz se llama emisión alfa de Lyman en los círculos científicos. Esta radiación se produce por la ionización del hidrógeno neutro. Según suposiciones anteriores, el universo primitivo se llenó durante mucho tiempo con una nebulosa de hidrógeno neutro, lo que impidió que la luz se extendiera. Solo después de que se ionizó este hidrógeno podría fluir la luz libremente. Este proceso de reionización es hasta hoy un misterio de la ciencia y posiblemente nunca existió. Todas las teorías y modelos cósmicos están desde Webb en el estado de pruebas. Posiblemente todo lo que los investigadores habían asumido hasta ahora está mal. El instrumento infrarrojo extremadamente poderoso de Webb fue capaz de echar un vistazo mucho más de cerca a CIRS 1019 y al agujero negro supermasivo que está en esta antigua galaxia. Y de nuevo, los investigadores se sorprendieron. Las galaxias de esta edad normalmente emiten luz solo desde la formación estelar temprana. Pero esta galaxia mostró rastros de luz de la formación estelar y un agujero negro. El agujero negro en sí no emite luz, pero los gigantes oscuros acumulan materia a su alrededor de una manera muy especial y esta materia brilla. CIRS 1019 mostró ambos tipos de emisión de luz, y también esta circunstancia no debería existir en realidad. Los investigadores se enfrentan ahora a acertijos y más misterios que nunca. Para más de unas pocas ramas de la astronomía y la cosmología, estos descubrimientos significan que décadas de trabajo han pasado, las tesis deben ser recalculadas y los libros de texto reescritos. Imagina que acabas de salir de la escuela, tu título en el bolsillo y estás muy contento. Entonces alguien viene y te dice que todo lo que aprendiste sobre física, matemáticas y química fue un error. Así es exactamente como se han sentido los investigadores de todo el mundo desde que Webb comenzó a enviar datos fascinantes pero desconcertantes a la Tierra. Mientras tanto, los extraños descubrimientos no se detienen, sino que continúan. Se han encontrado agujeros negros más inusualmente grandes en el universo primitivo. Entre ellos se encuentra J1342 más 0928, descubierto 690 millones de años después del Big Bang, y que contiene un agujero negro supermasivo. El centro de esta primera galaxia cuásar es de 800 millones de soles. Se encontró otro agujero negro en la galaxia J03131806. Este ya existía 670 millones de años después del Big Bang, y tiene un agujero negro supermasivo, que es 1.600 millones de veces más grande que el Sol. ¿El Big Bang está entonces refutado? Para muchos astrónomos y fanáticos del espacio, después de estos impresionantes descubrimientos, ya es seguro que la teoría del Big Bang ha sido refutada. Pero el mundo de la ciencia se resiste hasta ahora a tales declaraciones. Durante casi 100 años, la teoría de Big Bang parecía ser coherente, y muchas otras observaciones, como la expansión del universo y los datos de la radiación de fondo cósmico, parecían confirmar las suposiciones. Los investigadores no están listos para abandonar el Big Bang. Después de todo, sería concebible que el nacimiento del universo simplemente ocurriera hace mucho más tiempo. Tal vez nuestro cosmos tenga 15 o incluso 20.000 millones de años. También puede ser que el universo se comportara de manera completamente diferente al principio de lo que se suponía hasta ahora. Podría haberse enfriado más rápido. Había estrellas, galaxias y agujeros negros antes. Actualmente, equipos de científicos de todo el mundo están trabajando para reconciliar los nuevos hallazgos con las viejas teorías. La exploración del universo está sujeta a cambios constantes, y este cambio ha llevado a muchos desarrollos interesantes en el pasado. Basta pensar en la visión del mundo de nuestros lejanos antepasados que estaban firmemente convencidos de que la Tierra era el centro del universo, alrededor de la cual giraban todos los demás cuerpos celestes. Bueno, es posible equivocarse. Hoy, por supuesto, sabemos que nuestro hogar terrenal es solo una pequeña pieza de un mosaico en un cuadro colosal que de ninguna manera hemos descifrado. Y sin embargo, parece que cada nuevo descubrimiento debe superar primero algunos obstáculos internos.
¿Quieres un ejemplo? Aunque Edwin Hubble había reconocido que prácticamente todas las galaxias observadas se estaban alejando de nosotros, Albert Einstein se aferró con tanta fuerza a su imagen de un universo rígido e inmutable, que añadió la constante cosmológica a sus ecuaciones de campo. Mirando hacia atrás, podemos decir que Einstein corrigió más tarde su error, llamándolo el mayor error de su vida, y que los movimientos de las galaxias identificados por Hubble estaban relacionados con la implacable expansión del cosmos. Y según nuestro conocimiento oficial, este proceso de expansión no comenzó ayer, sino hace unos 13.800 millones de años con el Big Bang. Pero contrariamente a las suposiciones iniciales, este proceso no describe una gran explosión en un espacio existente, sino la rápida expansión del espacio mismo a partir de una singularidad original. La materia y el tiempo también surgieron de este pequeño y caliente punto de partida. Pero ¿cómo podemos saberlo hoy en día? Es muy simple, mirando hacia atrás en el desarrollo correspondiente. De esta manera es posible calcular hasta un punto en el que la densidad de la materia y la energía se vuelven infinitas, y todas las distancias espaciales se vuelven cero. Otra prueba sobresaliente de la exactitud de la teoría del Big Bang es la detección de la radiación cósmica de fondo de microondas. Esta reliquia de la época poco después de la creación del universo es casi isotrópica y llena todo el universo. Hasta aquí todo es generalmente aceptado. Pero ¿cómo se lidia con los descubrimientos que simplemente no se pueden reconciliar con la teoría del Big Bang y los hallazgos basados en ella? El consenso cosmológico es que las primeras estrellas se formaron entre 200 y 300 millones de años después del Big Bang y que las primeras galaxias seguían siendo enanas astronómicas. No es de extrañar, después de todo simplemente no había suficiente materia normal en ese entonces para formar gigantes galácticos en toda regla. Bueno, al menos en teoría, pero dado que el cosmos no parece estar particularmente interesado en nuestros modelos teóricos, el año pasado el telescopio James Webb detectó algo que, estrictamente hablando, ni siquiera debería existir: las galaxias imposibles. El astrofísico Ivo Labbé y su equipo de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Melbourne habían analizado algunas imágenes de la cámara de infrarrojo cercano NIRCam del programa de lanzamiento temprano del telescopio James Webb. Las imágenes mostraban una sección del cielo cerca de la Osa Mayor, que se conoce comúnmente como parte del amanecer del universo. Y, en efecto, no pasó mucho tiempo para que Labbé se diera cuenta de que él y sus colegas acababan de detectar algo extraordinario. Describió la reacción inicial al innovador descubrimiento de la siguiente manera: ejecuto el software de análisis y arroja dos números. Distancia 13.100 millones de años luz, masa 100.000 millones de estrellas. Casi escupo mi café. Sabía que acabábamos de descubrir lo imposible. Galaxias imposiblemente tempranas, imposiblemente masivas. Y lo siguiente muestra por qué el experto lanzó tanto la palabra imposible. Para explicar la existencia de las galaxias, o bien, la densidad de materia en el universo joven tendría que haber sido de 2 a 5 veces mayor de lo que dicen nuestros modelos. O las galaxias tendrían que haberse formado de una manera que es completamente desconocida para nosotros. De cualquier manera, los científicos se encuentran en un gran dilema. Ambos casos requieren un cambio profundo en nuestra comprensión del cosmos. Hasta ahora, los científicos no han podido darnos una explicación clara para este descubrimiento imprevisto. Lo único cierto es que entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, ya había 6 galaxias que tenían 10.000 millones y en un caso incluso 100.000 millones de masas solares de estrellas, y por tanto, eran similares a nuestra Vía Láctea actual. A la vista de esto, no es de extrañar que el grupo de investigación se refiera a los objetos como rompeuniversos. El descubrimiento pone en duda lo que antes se consideraba científicamente seguro. La masa de las estrellas en esta fase del universo es hasta 100 veces mayor de lo que sugieren los antiguos modelos. Hasta ahora, la cosmología ha asumido que las galaxias comienzan como pequeñas nubes de estrellas y polvo y gradualmente se hacen más grandes. Pero ¿es posible que esta no sea la única manera en que se forman las asociaciones estelares? El descubrimiento profundiza la perplejidad de los expertos. Bueno, este misterio aún debe desentrañarse en el futuro, y el próximo descubrimiento del telescopio James Webb muestra cuán esencial será. El dispositivo de $10.000 millones ha encontrado recientemente otro nuevo poseedor del récord y agregó otro desafío a los mapas estelares al mismo tiempo, identificada por investigadores de la Scuola Normale Superiore en Pisa.
Yates GSZ14-0 es la galaxia más antigua conocida hasta la fecha. El análisis de los datos recopilados ha demostrado que esta colección de estrellas y compañía, ligada gravitacionalmente, se formó 290 millones de años después del Big Bang. Pero eso no es todo. La conclusión es que probablemente tardó unos 100 millones de años en crecer hasta su tamaño observado. Y hablando de tamaño, en este caso también los investigadores no se enfrentaron a la débil galaxia bebé que predicen nuestros modelos actuales, sino a una estructura que ya contenía varios cientos de millones de masas solares de estrellas. Y una vez más surge la pregunta de cómo pudo haber sucedido esto en la fase temprana del universo. ¿Cómo pudo una galaxia tan brillante y masiva haberse desarrollado en menos de 300 millones de años? ¿Y por qué un análisis posterior mostró que el espectro contiene oxígeno, así como líneas de emisión de hidrógeno? Después de todo, este hecho indica que varias generaciones muy masivas de estrellas ya habían completado su ciclo de vida antes de que los expertos examinaran esta galaxia. Bueno, preguntas sobre preguntas, pero ¿hay alguna respuesta? A la vista de los descubrimientos presentados hasta ahora, se podría pensar que cada nuevo descubrimiento de Webb no hace más que sumergir a los astrónomos en su crisis científica de significado. Pero ese no es el caso. Afortunadamente hay respuestas más reveladoras. ¿Cómo llegó la luz al universo primitivo? Alrededor de 380.000 años después del Big Bang, durante la llamada Edad Oscura no había galaxias ni estrellas y por tanto no había fuentes de luz. En cambio, el espacio transparente y neutro estaba lleno de una densa niebla de gas hidrógeno. Unos 100 millones de años después, comenzó la llamada reionización, en la que el hidrógeno volvió a ionizarse y ser translúcido, un proceso que era literalmente posible, que a su vez se debió a las primeras estrellas muy energéticas que expulsaron electrones de los átomos de hidrógeno. Pero aquí es donde la cosa se complica. La cuestión de dónde vinieron los fotones que hicieron brillar el cosmos ha sido muy discutida durante décadas. Algunas teorías se basaban en la influencia de los agujeros negros, pero ahora Webb ha levantado el velo cósmico y ha revelado un vistazo detrás de las escenas de luz. En detalle, un equipo de investigación internacional ha descubierto que las galaxias enanas pequeñas probablemente produjeron enormes cantidades de radiación de alta energía. Los investigadores rastrearon esto como parte del programa Uncover, que se está llevando a cabo con la ayuda de NIRSPEC y NIRCam de Webb. Pero para hacer visible la luz de las galaxias muy distantes a veces requiere un truco inteligente. Este truco se conoce con el nombre de efecto de lente gravitacional y se refiere a la desviación de la luz por grandes masas. Básicamente, la luz de una fuente distante está influenciada por un objeto que parece estar frente a ella, la lente gravitacional. Se aplica el siguiente principio: cuanto más cerca están los rayos de luz de la masa, más se desvían hacia ella. En el caso del descubrimiento mencionado, esto significa que 8 galaxias débiles se hicieron visibles a través de la lente del cúmulo de galaxias Abell 2744, que normalmente escapan a nuestra mirada terrestre. La conclusión es que las estructuras son alrededor de 100 veces menos luminosas que la Vía Láctea. Y sin embargo, el análisis espectroscópico mostró que emiten 4 veces más radiación de lo que se suponía antes. En consecuencia, los astrónomos se sintieron aliviados al anunciar que finalmente habían rastreado la ominosa fuente de fotones que una vez hizo brillar el cosmos. Pero antes de equivocarnos, por supuesto, no fueron estas 8 pequeñas galaxias las que ionizaron el universo unos 500 a 900 millones de años después del Big Bang y lo hicieron translúcido nuevamente. Son simplemente representantes. Las potencias cósmicas de baja masa ocurrieron con suficiente frecuencia en el universo temprano como para cambiar colectivamente el estado de todo el universo. Cuando los astrónomos de los 20s comenzaron a estudiar galaxias distantes, se encontraron con algo bastante inesperado. Se dieron cuenta de que la mayoría de las galaxias se estaban alejando de nosotros. De hecho, este nuevo hallazgo incluso alimentó la especulación de que nuestra Tierra podría estar en última instancia en el centro del universo. Pero los expertos pronto se dieron cuenta. Observaciones posteriores demostraron que, en general, no todas las estructuras están involucradas en este éxodo masivo galáctico. Y en verdad, nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se están moviendo una hacia la otra para fusionarse en poco más de 3.000 millones de años, según nuestro estado actual de conocimiento. Pero hace unos 100 años, el viaje de las galaxias inicialmente parecía un misterio sin resolver.
Varias décadas y muchas investigaciones detalladas después, los expertos finalmente descubrieron las verdaderas razones detrás de los extraños movimientos de las galaxias. Ahora sabemos que, estrictamente hablando, no son las galaxias las que se mueven a través del espacio. No, es el espacio mismo el que está en constante expansión. Sin embargo, la expansión del cosmos no es tan sencilla como podría parecer a primera vista, porque no tiene un punto de partida central. Por el contrario, esto significa que en todas partes del universo parece como si las otras entidades se estuvieran alejando de ti. Independientemente del punto de observación que tomaras, siempre parecería como si estuvieras en el centro del universo, del que todas las demás estructuras están huyendo. Al mismo tiempo, este hallazgo también proporcionó otra información no del todo insignificante. El universo en sí no tiene un centro fijo, y en términos simples, todo se está alejando de todo lo demás como resultado de la expansión cósmica. Pero eso no es todo. Los científicos han descubierto que el espacio no solo se está expandiendo, sino que la tasa de expansión está aumentando. En otras palabras, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. De hecho, estudios recientes han demostrado que el 97% de las galaxias en el universo observable se están alejando de nosotros a una velocidad más rápida que la luz. Pero ¿cómo es esto posible? ¿No está esto en total contradicción con la teoría de Einstein, que afirma que nada es más rápido que la luz? Bueno, en realidad no. De hecho, la teoría de Einstein solo se aplica en el espacio vacío. Pero, como las galaxias en realidad están en reposo en el espacio, y su movimiento se basa en la expansión del espacio mismo como se mencionó antes, aquí no se rompe ningún límite de velocidad cósmico. Por cierto, fue incluso el propio Einstein quien reconoció que una velocidad tan rápida como la de la luz es posible dentro de los límites del espacio. El confuso trasfondo del Big Bang. Los astrónomos generalmente asumen que la expansión cósmica comenzó con el Big Bang. Esto no es sorprendente, ya que el espacio se formó junto con la materia y el tiempo a partir de una singularidad original. ¿Y cómo podría algo que aún no existía haberse expandido antes? Como el a menudo citado comienzo de todo. A menudo imaginamos el Big Bang como un evento bruto en el que el cosmos literalmente explotó a la existencia. Según esto, el origen de todo lo que una vez existió, existe hoy y existirá en el futuro, yacía latente hace 13.800 millones de años en un punto inimaginablemente caliente y denso. Ahora bien, uno podría imaginar la singularidad correspondiente como un pequeño punto en el vacío proverbial. Pero ¿cómo encaja esto con la suposición de que el universo es infinito? Al respecto, algunos expertos señalan que el cosmos debió ser siempre infinito, aunque lo sea hoy. O para decirlo de otra manera, el Big Bang no ocurrió en un punto específico, sino en todas partes. Esto también significa que las primeras galaxias no se formaron en una región específica del espacio, sino en todas partes del universo. Al mismo tiempo, parece que la materia también apareció en todas partes del cosmos en un cierto momento en el tiempo. A pesar de todo esto, la imagen común del Big Bang todavía deja algunas preguntas cruciales sin respuesta. Después de todo, ¿qué fue lo que realmente causó que algo apareciera de repente de la nada hace 13.800 millones de años? ¿Cómo puede algo salir de la nada? ¿Y hubo un detonante o fue pura coincidencia? Bueno, simplemente no sabemos las preguntas claras a estas preguntas profundas, y siempre ha sido objeto de debates entre los expertos. La conclusión es que la teoría del Big Bang por sí sola no es capaz de explicar todas las características del universo que podemos observar hoy en día. Estas incluyen, por ejemplo, la isotropía del universo, es decir, el hecho de que siempre se presenta al observador de la misma manera, independientemente de la dirección de observación del observador en el espacio. Y aquí es donde finalmente entra en juego la inflación cósmica. Se trata de una fase de expansión extremadamente rápida del universo que se cree que siguió inmediatamente al Big Bang. En el transcurso de esto, el universo se transformó de algo diminuto a algo significativamente más grande en menos de una billonésima de segundo. Pero ¿cuál fue el motor que impulsó este proceso elemental? Bien, los investigadores apuntan a una fuerza misteriosa que todavía se dice que está impulsando la expansión del universo y cuyo trasfondo es en gran parte inexplicado: la energía oscura. El misterioso descubrimiento de Webb alimenta una teoría increíble. En este punto debe tenerse en cuenta que, aunque la energía oscura y los campos asociados son una posible causa de la ignición de la inflación cósmica,
no sabemos si realmente existe una conexión entre la energía oscura de ese tiempo y la energía oscura de hoy. Sin embargo, como se mencionó, la energía oscura se considera en la investigación espacial actual como la fuerza impulsora detrás de la expansión del universo. Pero, aunque esta misteriosa forma de energía ha tenido un lugar firme en el mundo de la investigación astronómica durante más de 25 años, su existencia real aún no se ha demostrado experimentalmente. En este contexto, algunos científicos creen que es concebible que en realidad no sea la energía oscura la que está impulsando la expansión cósmica, sino algo que de otro modo solo sabemos por películas locas de ciencia ficción. Increíble pero cierto. Un estudio publicado el 12 de diciembre de 2023 en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics concluye que lo que nuestros instrumentos perciben como la expansión del universo podría ser en realidad el resultado de fusiones de universos. Pero para entender el trasfondo de esta suposición poco convencional, primero tenemos que hacer un breve desvío hacia el mundo de la constante de Hubble. Básicamente indica la rapidez con la que el universo se está expandiendo actualmente, pero desafortunadamente también encarna un rompecabezas gigantesco al mismo tiempo, porque si determinamos la constante de Hubble en base a la radiación cósmica de fondo, obtenemos un valor de 67 km por segundo por megaparsec. Pero, tan pronto como los expertos tienen en cuenta las supernovas, las gigantes rojas, las lentes gravitacionales y las estrellas variables, las llamadas cefeidas, la constante de Hubble es de repente de 73 km por segundo por megaparsec. En otras palabras, el universo se está expandiendo mucho más rápido de lo que debería. Pero ¿cómo puede ser eso? Después de todo, según nuestras teorías, el espacio debería expandirse al mismo ritmo en todas partes. Bueno, una posible explicación es que los resultados de las mediciones del pasado se vieron empañados por errores e inexactitudes. Y para averiguar si este es realmente el caso, el telescopio James Webb recientemente observó de cerca 320 cefeidas y entregó el hallazgo decepcionante pero claro de que las desviaciones observadas anteriormente son correctas. Entonces, la discrepancia de la constante de Hubble es real. ¿Pero cómo se puede explicar? Pues bien, Adam Riess, Premio Nobel de Física y autor principal del estudio, dice que es posible que hayamos entendido mal el universo. En otras palabras, podría haber fuerzas y procesos que simplemente no hemos tenido en cuenta en el modelo cosmológico estándar. Esto podría ser una forma exótica de materia oscura o energía oscura, por ejemplo, pero podría ser aún más innovador. ¿Nuestro universo ha sido tragado por otro? Jan Amjorn, de la Universidad de Copenhague, cree que es más aconsejable dejar atrás la energía oscura cuando se trata de la discrepancia de Hubble, y en su lugar, considerar la posibilidad de que nuestro mundo se está fusionando actualmente con otros universos. Y no solo desde ayer, se dice que la verdadera razón de la inflación cósmica fue que nuestro joven cosmos fue una vez tragado por un universo padre más grande. Y desde entonces, nuestro universo ha estado haciendo lo mismo con su mundo madre. Porque después de ser absorbido, chocó con otros universos bebés para finalmente absorberlos también. Pero ¿cómo se les ocurre una idea así? Pues, elaborando un modelo matemático que examine los efectos que varios universos en interacción podrían tener en nuestro cosmos. Los cálculos de los expertos mostraron que la fusión de mundos aumentaría el volumen de nuestro universo. Un aumento en el volumen que nuestros instrumentos de medición, a su vez, interpretan como una expansión del universo. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, los investigadores también determinaron la tasa de expansión del universo que se esperaría en tal escenario. Y de hecho, los resultados correspondientes concuerdan incluso mejor con las observaciones del espacio que el modelo cosmológico estándar tradicional. Pero incluso la teoría más impresionante solo puede ser confirmada por datos observacionales reales. ¿Pero cómo se observa un cosmos diferente en primer lugar? Pues en absoluto. Para probar la hipótesis de la fusión de universos, los expertos están llevando a cabo numerosos experimentos para investigar el fondo de microondas. Por lo tanto, esta reliquia de radiación de la época poco después del Big Bang podría tener algunas características desconocidas que algún día podrían cerrar la brecha con otros mundos. El premio Nobel Dr. John C. Matter, el científico principal del proyecto del telescopio Webb, lo puso en pocas palabras en una conferencia de prensa sobre eventos actuales. Dijo de los descubrimientos de James Webb: estamos mirando más atrás en el tiempo que nunca, y estamos muy emocionados con esta foto. Hemos estado trabajando en la cuestión de cómo se formaron las galaxias y pensé que lo veríamos en las imágenes.
Pero hemos visto galaxias que han sido una gran sorpresa. Son más grandes, más brillantes y más calientes de lo que esperábamos. Algunas personas dijeron entonces que toda nuestra historia del universo en expansión podría estar equivocada. Creo que es más probable que nuestra historia de cómo se formaron las estrellas esté equivocada. El telescopio espacial James Webb descubrió al menos 15 galaxias que son tan antiguas, tan masivas y tan brillantes que ni siquiera deberían existir. Se pudo haber visto 6 agujeros negros, que también son tan antiguos que sus comienzos deben volver más allá de la época del Big Bang. En las fotos de James Webb aparecen una serie de objetos que son tan extraños y tan viejos que confunden a los científicos. La mayoría de estos están demasiado organizados y estructurados como para haber sido galaxias bebés 300 o 400 millones de años después del Big Bang. Los científicos esperaban que algunos cúmulos estelares albergaran a las legendarias estrellas de la población 3. Se dice que estas primeras estrellas fueron enormes y luminosas, pero solo tuvieron una corta vida útil. Los shocks continúan y James Webb descubrió otra galaxia. Resultó ser tan baja en luminosidad que tampoco encaja en la imagen de los cúmulos de estrellas con supergigantes brillantes. Otro descubrimiento podría ser 6 agujeros negros que ya eran tan gigantescos 500 millones de años después del Big Bang, que tenemos que preguntarnos de dónde vino todo el asunto que los hizo crecer a estos tamaños. Los modelos cosmológicos anteriores nos dicen que las galaxias o los agujeros negros tardan miles de millones de años en tomar las formas que James Webb nos está mostrando ahora al principio de los tiempos. ¿Qué tan lejos ven los telescopios? James Webb tiene un rango aproximado de 13.5 mil millones de años. El telescopio no supera significativamente a su predecesor, el Hubble, pero Webb mira más claramente al espacio y nota más detalles. La galaxia más antigua descubierta por el Hubble fue GNZ11, que existió hace unos 13.400 millones de años. Webb, por otro lado, ahora ha descubierto docenas de galaxias en las profundidades del cosmos, algunas de las cuales se dice que tienen increíbles cambios de rojo de hasta Z20. 15 de estas galaxias ya han sido confirmadas, y los científicos ahora deben explicar su existencia. Estas galaxias se hacen visibles para nosotros a través de la luz que una vez emitieron. Los telescopios capturan la luz y actúan como máquinas en tiempo real. Miramos al pasado como a través de un tubo, y podemos obtener impresiones vívidas de cómo se veía el universo al principio de los tiempos a través de señales de luz que tienen miles de millones de años de antigüedad. Además de la luz, hay otro indicador importante en el universo: la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo o radiación cósmica de fondo de microondas es un remanente de los primeros días del universo. Como un campo de radiación casi uniforme que impregna todo el universo, todavía lleva mensajes de eventos distantes a través del espacio. Fue descubierta más bien por casualidad en 1965 por los físicos estadounidenses Arno Penzias y Robert Wilson, cuando notaron un ruido extraño en el espacio. Es percibido por los gigantescos radiotelescopios como una débil señal de microondas que viene de todas las direcciones del cielo. Su descubrimiento confirmó, entre otras cosas, la teoría del Big Bang y la suposición de que el universo se está expandiendo. La radiación de fondo es un reflejo del estado que existió alrededor de 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo comenzó muy lentamente a liberar fotones y a producir luz. Así que incluso con la radiación de fondo no podemos ver todo el camino de vuelta al Big Bang. Sin embargo, la radiación cósmica de fondo nos ayuda a reconstruir la composición, la densidad y la temperatura del universo primitivo. Los científicos pueden leer miles de detalles de estructuras cósmicas y detalles de pequeñas fluctuaciones en su distribución uniforme. Estas observaciones han ayudado hasta ahora a explicar los modelos cosmológicos comunes, pero ahora también tenemos que cuestionar estos hallazgos. Al mismo tiempo que los investigadores están ahora tras la pista de los últimos misterios de la luz, como las galaxias brillantes o los discos de polvo brillantes de los agujeros negros, los radioastrónomos continúan escuchando en el espacio y tratando de usar la radiación cósmica de fondo para escuchar aún más atrás en el tiempo y encontrar pistas sobre lo que realmente sucedió en ese entonces. Inusualmente viejo, GNZ11. Lo que mucha gente no es consciente es que las galaxias inusualmente antiguas no solo se han descubierto desde la nueva era de James Webb. En 2016, un equipo de investigación dirigido por Pascal Oesch y Gard Illingworth logró identificar una galaxia muy antigua utilizando el telescopio espacial Hubble. Con un desplazamiento al rojo de Z11.09, la luz de GNZ11 había estado viajando durante más de 13.000 millones de años antes de golpear el espejo de observación del Hubble.
Este desplazamiento al rojo sitúa a GNZ11 como la galaxia más distante conocida. GNZ11 llamó la atención de los científicos no solo por su enorme distancia, sino también por sus inusuales propiedades físicas. A pesar de su corta edad, según los estándares cósmicos, GNZ11 es sorprendentemente brillante y grande. En el momento en que vemos la galaxia, solo habían pasado 400 millones de años desde el Big Bang. Esto significa que es una de las galaxias más antiguas desde nuestro punto de vista, pero era joven en ese momento y sorprendentemente bien desarrollada. Los científicos estiman que se tardaron miles de millones de años en formar galaxias complejas como esta, con una masa estimada de unos 1.000 millones de masas solares y una tasa de formación estelar de unas 20 masas solares por año. También muestra una evolución y actividad inesperadamente rápidas. Observar y analizar GNZ11 en 2016 fue un desafío tecnológico. La luz de esta galaxia no solo es extremadamente débil, sino que también está tan fuertemente desplazada al rojo que las capacidades del telescopio espacial Hubble fueron empujadas a sus límites. Por supuesto, los investigadores ya se preguntaban sobre este extraño hallazgo en 2016. Pero en ese entonces GNZ11 era solo una galaxia entre muchas y se consideraba exótica. Ahora sabemos que miles de galaxias altamente organizadas y masivas probablemente ya existían en el universo joven. Aún más vieja, JADES GSZ13. El telescopio espacial James Webb está realmente engañando a los investigadores en este momento. Un descubrimiento tras otro está haciendo que la comunidad científica parezca vieja. Todos aquellos que pensaron que sabían cómo eran esas primeras galaxias y estrellas, ahora se les está mostrando por el universo algo diferente. JADES GSZ13 es una galaxia de alto desplazamiento al rojo que fue descubierta por el telescopio espacial James Webb el 29 de septiembre de 2022. Este descubrimiento se hizo como parte del Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, o misión JADES para abreviar. JADES GSZ13 tiene, como su nombre indica, un valor de desplazamiento al rojo de 13. Lo que significa que existió hace unos 13.400 millones de años y, por tanto, solo unos 400 millones de años después del Big Bang. Solo James Webb pudo capturar la luz de esta galaxia extremadamente distante, utilizando su técnica especialmente diseñada para la observación en el rango infrarrojo. El desplazamiento al rojo es un fenómeno en astronomía que está estrechamente relacionado con la expansión del universo. Ocurre cuando la luz de las estrellas o galaxias se desplaza hacia longitudes de onda rojas más largas. La razón de esto es muy probablemente la expansión del universo, pero también puede ser causada por el movimiento de objetos en un campo gravitacional o por el efecto Doppler, en el que el movimiento de la fuente de luz es relativo al observador. El efecto fue observado por primera vez a principios del siglo XX por astrónomos como Vesto Slipher y más tarde Edwin Hubble. Hubble descubrió que las galaxias distantes exhiben un desplazamiento al rojo proporcional a su distancia de la Tierra. Esta observación nos dio la ley de Hubble, que no solo describe la edad y la dirección del movimiento de las galaxias, sino que también es la base de la teoría de la expansión del universo. Increíble. Sears 2112. Justo cuando los investigadores pensaron que no podía empeorar, apareció otra. Sears 2112 remató la confusión. Aunque esta galaxia espiral barrada no es tan antigua como GNZ11 o JADES Z13 y solo tiene un Z3, esta galaxia es una gemela casi exacta de nuestra Vía Láctea. Las galaxias espirales barradas normalmente tardan muchos miles de millones de años en desarrollarse, pero Sears 2112 solo puede haber tenido 2.000 millones de años cuando emitió esta luz. El alto desplazamiento al rojo muestra que Sears 2112 se origina en una época en la que el universo ya era un poco más viejo, pero todavía estaba en su infancia. Se estima que la masa estelar de Sears 2112 es de unas 3.9 por 10 a la 9 masas solares. Esto también indica que la galaxia ya estaba en un estado relativamente maduro cuando el universo tenía solo 2.000 millones de años. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo una galaxia podría desarrollar tal masa y estructura en tan poco tiempo después del Big Bang. Teniendo en cuenta que las galaxias tardan miles de millones de años en evolucionar, ciertamente no estamos viendo galaxias que tengan solo unos pocos cientos de millones de años o 2.000 millones de años. Estas galaxias deben ser más antiguas, lo que significa que deben haber existido antes de que ocurriera el Big Bang. ¿Cuáles son las explicaciones de esto? Probablemente ya tengas una o dos teorías sobre cómo se puede explicar la gran edad de estas galaxias supuestamente jóvenes. Echemos un vistazo a las posibles soluciones.
1. El universo es mucho más antiguo. Después de los impactantes hallazgos del telescopio James Webb, tenemos que tener en cuenta que el universo es mucho más antiguo. Incluso hay una teoría para esto, que fue desarrollada por la investigadora canadiense india Rajendra Gupta. Explica la teoría del universo en expansión con luz que se cansa en su camino a través del espacio. Si la suposición es correcta, todas nuestras mediciones de distancia anteriores podrían estar incorrectas. 2. El universo no tiene principio. Hasta ahora no hay ninguna prueba real del Big Bang. Solo la expansión y la radiación de fondo cósmica apuntan a ella. Pero estas observaciones podrían ser erróneas. En la mecánica cuántica encontramos varias indicaciones de que el universo es infinito en el tiempo y el espacio. 3. Hubo otro comienzo. Los científicos sospechan que, además de la idea del Lemaitre de la expansión del universo desde un solo punto, hay al menos una docena de otras explicaciones sobre cómo surgió nuestro cosmos. Una de ellas es que el universo está alimentado por varias fuentes y que no todas necesitan haber surgido al mismo tiempo. Suscríbete ahora, porque hay muchos más videos interesantes por venir.